Gracias, y la verdad es que aprendí mucho acerca de mí, de que yo no sabía. No sé dónde sacaron esa información, pero me siento contento de estar aquí en CFE, disfrutando de este día especial. Y por cierto, muchas felicidades a todos los padres que son biológicos, los padres que han fungido con ese rol paternal cuando el padre está ausente, los padres como yo que son padres adoptivos, y sobre todo los padres espirituales, aquellos que han guiado a Cristo a muchas personas con su ejemplo, con su enseñanza. Y también para muchas de ustedes mujeres que como la mía fueron padre y madre a la vez, de verdad que reconocemos la labor que ustedes hacen en todo esto. Estoy agradecido de poder celebrar un día especial, el Día del Amor Paternal, en este lugar con la familia que Dios ha extendido en esta parte del mundo, y contentos de poder recordarles que todos nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos un Padre a todo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Es a Él a quien honramos en este día, y ¿por qué no? Se vale que podamos darles un abrazo. Amén. Y es interesante poder hacer una transición al mensaje de esta mañana de esa forma, porque a veces uno aplaude, a veces no sabemos cómo mostrar nuestra felicidad, nuestra alegría. Y eso es parte del mensaje de este día. Permítame hablar con mi Padre Celestial para iniciar el estudio de esta mañana. Padre, que poder llamarle Padre es el privilegio más grande que podemos tener. Por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y nuestra fe puesta en Él, podemos acercarnos confiadamente delante del trono, disfrutar de esa gracia con la que usted nos ha recibido y poder recibir también ese fruto maravilloso que el Espíritu ha sembrado en nosotros y espera que germine y dé fruto que sobreabunde. Gracias por el gozo de nuestra salvación, porque usted como Padre Celestial se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Gracias, bendito Dios, por todo lo que es, por todo lo que hace y por todo lo que hará. En el poderoso nombre de su Hijo, oramos y adoramos su santo nombre. Todos decimos amén. Imagínense por un momento a un grupo de cristianos que están reunidos en casa esperando ver el partido de fútbol. Está jugando su equipo favorito y de repente el equipo al que todo el mundo le va mete un golazo y ¡gol! Y ustedes los pueden ver que lanzan por todos lados, corriendo de un lado a otro, abraza al uno, abraza al otro, golpea al otro, en fin, todas las cosas, expresa su júbilo de una manera increíble. Ahora cambie de mentalidad esa imagen y ponga a ese mismo grupo que viene el domingo en la mañana cantando alabanzas de júbilo con una actitud de oh, qué gozo yo siento cuando... Y lo vemos y no saben si reír o no saben si se puede o no, si se permiten o no. Bueno, espero que de alguna otra manera podamos aprender esta mañana algo importante acerca del fruto del Espíritu, en este caso del gozo que Dios nos da, que es un gozo que debe expresarse con todo nuestro ser. Es curioso que nos permitimos estallar de alegría y emoción ante un partido de fútbol, ya sea en la tele o si no en el estadio, pero cuando nos reunimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue a la cruz y por medio de su sacrificio en la cruz nos ha demostrado el amor más grande y el perdón que nos ha ofrecido, no somos capaces de lanzar un grito de júbilo y aplaudir fuertemente al Señor porque Él merece todo eso de nuestro ser. Amén. De eso se trata el sermón. He terminado. Gracias por haber venido esta mañana. Cumplí con mi objetivo. El pasaje que vamos a estar analizando es Gálatas capítulo número 5. Es un pasaje maravilloso porque Pablo está hablando a una iglesia. Está hablando a creyentes de una iglesia en Galacia. Está hablándoles y recordándoles de la libertad que ellos han encontrado en Cristo. Pero también está consternado. Está triste porque esa libertad que ellos disfrutaban y los había llenado de gozo, ahora estaba siendo robada de sus corazones porque estaban creyendo que las tradiciones podían ser más importantes que la fe y la libertad que disfrutaban en Cristo. Por eso se les escribe, y al llegar a esta sección, en el capítulo 5, encontramos la respuesta a la pregunta que podemos hacernos. ¿Se nos permite a los cristianos tener gozo? ¿Se nos permite a los cristianos expresar nuestro gozo con felicidad, con alegría, con júbilo? Miren, Pablo en esta sección, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26,
habla de una manera muy particular acerca de las dos fuerzas que luchan dentro de la vida de todo creyente. Es la lucha entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Todos tenemos deseos. Algunos son buenos deseos, otros son malos deseos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída a veces nos da a nosotros ese pensamiento, esa inclinación a querer desear lo que no es agradable a Dios. Y la única manera de librarnos de esos malos deseos es siguiendo la guía del Espíritu Santo, actuando en el poder espiritual por medio del Espíritu que Él mismo nos provee. Este Espíritu lucha de dos maneras. Lucha no solamente en nuestra defensa, pero también en un ataque, produciendo en los cristianos un fruto maravilloso que refleja los atributos mismos del Señor Jesucristo. Por eso es importante observar un detalle. Cuando hablamos de fruto, tenemos que hablar en forma singular. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Son las obras de la carne, que son 15 de ellas, pero cuando Pablo cambia y habla acerca del fruto, es en singular. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo se manifiesta como un diamante que muestra muchas facetas en amor, gozo, paz, paciencia y así sucesivamente. Entonces no es coincidencia que cuando Pablo nos da la lista del fruto del Espíritu Santo, comienza con el amor. Con el amor porque es la mayor cualidad y es la cualidad que refleja más claramente el carácter de Dios, porque Dios es amor. Y siguiendo el amor está la alegría o el gozo o la felicidad o el júbilo. Hay muchos sinónimos de esa palabra, pero el amor está por encima. El amor realmente es ese fruto que se muestra en cada una de las 8 características que Pablo menciona. Déjenme explicárselas. La alegría es la fortaleza del amor. La paz es la seguridad del amor. La paciencia es la resistencia del amor. La gentileza es la conducta del amor. La bondad es el carácter del amor. La fidelidad es la confianza del amor. La humildad es el carácter del amor. Y el control propio es la victoria del amor. El amor es el fruto que Dios produce en nosotros y se manifiesta en todas estas características de las que vamos a estar hablando en estas 9 semanas. Y hoy estamos en la semana número 2 y me corresponde hablarles acerca del gozo, de la alegría. Para profundizar en este concepto, los invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Y aunque vamos a hablar de otros pasajes, ahí se centra la enseñanza en esta mañana. La idea central de este mensaje se centra en esos pasajes. Y la idea es esta: alégrate con la alegría que el Espíritu Santo produce en ti en Cristo Jesús. Alégrate en Jesús. Alégrate en Jesús. Sonríe, alégrate en Jesús. Y para ayudarnos vamos a analizar 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es la alegría? Segundo, ¿por qué la alegría es un fruto del Espíritu? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos actuar con alegría? Veamos el primero. ¿Qué es la alegría? ¿Qué piensan ustedes que es la alegría? Me agrada que lo pregunten. La alegría, más que un sentimiento, la alegría es algo más profundo que eso. Aun cuando es el segundo atributo que aparece aquí en esta categoría del fruto del Espíritu, de hecho ocurre 326 veces en el Nuevo Testamento. De esas veces, 133, o sea el 45%, ocurren en las 10 cartas que el apóstol Pablo escribió. Pablo considera el cristianismo una religión basada en la gracia y en el gozo o la alegría. Es increíble, no es casualidad. ¿Por qué? Porque los términos griegos de gozo y de gracia son el mismo en el original griego. Por ejemplo, la palabra caris es gozo y la palabra cara es alegría, es gracia. Así es que caris es gracia, cara es gozo. Me estaba equivocando, hay que confundiéndolas. Y es que cuando una persona es salvada por gracia y realmente experimenta el amor y el perdón que recibe de Dios,
es una dosis increíble de gozo. Lo primero que recibimos del Señor, el gozo de nuestra salvación. Pero también es lo primero que el enemigo de Dios trata de robarnos por medio de las circunstancias. Entonces, la palabra alegría no es difícil de poder describirla. Lo importante es entender el concepto. Este sustantivo griego, kara, que ocurre 59 veces en el Nuevo Testamento, se traduce en español de diferentes maneras. Gozo, alegría, regocijo, deleite, dicha, felicidad, júbilo y otras cosas más. Otros la consideran que bienaventuranza es también parte del gozo. El significado que da el léxico griego de esta palabra es la experiencia de alegría, un estado de regocijo, una persona o cosa que causa alegría o gozo. Y es lo que encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El verbo, la forma verbal de esta misma palabra, kairo, aparece ahí en el Nuevo Testamento unas 74 veces. Al principio, aun cuando es que yo me gozo, es decir, estar en un estado de felicidad, también es un saludo común cuando se escuchan palabras bienvenida o buenos días o saludos, me alegra verte, ¿cómo estás? O simplemente hola. Es como utilizaban ellos la palabra para saludarse mutuamente. Pero también en su forma verbal, en un mandato, en una manera imperativa, Pablo la utiliza en Filipenses 4:4 cuando dice, estén siempre llenos de alegría. Les digo otra vez, alégrense en el Señor. Es posible que ustedes han escuchado a cristianos bien intencionados decir que hay una distinción entre la palabra felicidad y la palabra alegría o gozo. Dirán que la felicidad se refiere a algo pasajero, a algo que es momentáneo, que va y viene según nuestras circunstancias. Y consideran que la alegría o el gozo del cristiano es un fruto del Espíritu Santo y en verdad tienen razón. Yo diría esto sí y no. Porque aunque hay una diferencia, yo creo que la diferencia no estriba específicamente en lo que ellos continúan. Primero en instancia, la palabra gozo o felicidad no aparece en el original de la Biblia porque el idioma en que la Biblia se escribió fue Antiguo Testamento en hebreo y Nuevo Testamento en griego, no en español. Así es que la palabra gozo o felicidad no está ahí, por tanto la distinción es muy superficial. Pero de las diversas palabras que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de gozo o de alegría, no hay en la Biblia una distinción de que la felicidad se basa en las circunstancias mundanas y que el gozo se basa en el Dios que no cambia. Esa no es la distinción principal. La distinción principal se encuentra de una manera más profunda, en que sea que el gozo sea mundano o sea natural o carnal, o el gozo sea espiritual. La diferencia es el objeto que lo produce. Es la razón por la que lo tenemos. Hay una alegría y felicidad carnal, lo que la naturaleza pecaminosa puede producir, y hay una alegría o felicidad espiritual, lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Pero ambas son producto del objeto de nuestro amor. Recuerden, la semana pasada el pastor Jaime habló acerca de eso, del amor. Bueno, el fruto es singular y por eso el amor ocupa el primer lugar en la lista, pero se manifiesta en gozo. Hay un teólogo medieval llamado Tomás de Aquino que explica mejor que yo esta frase. Dice, el amor produce deseo por el objeto amado y el gozo surge cuando alcanzamos ese objeto de nuestro amor. Vamos a poner un ejemplo. ¿A quién le encanta salir de vacaciones? Amén. Ustedes desean tomar vacaciones, desean hacer ese viaje anhelado. Y cuando logran tomar vacaciones, se sienten gozosos. Claro, a menos que les pase lo que nos pasó a mi esposa y a mí, que añorábamos unas vacaciones a Cancún y finalmente después de ahorrar logramos llevar a nuestro hijo a Cancún y disfrutarla, solo para que el segundo día nos diera COVID y tuviéramos que estar encerrados en nuestra habitación 7 días pagando y sin disfrutar. Entonces las vacaciones no fueron tan gozosas, ¿verdad? Y somos cristianos y tenemos el gozo del Señor, pero estuvimos tristes. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede con un ser humano. Si al ser humano, por ejemplo, hay una persona a la cual nos gustan, les agradamos, queremos, amamos,
pasar tiempo con esa persona nos llena de gozo. Es por eso que hablo de la alegría carnal y la alegría espiritual. Es verdad que la alegría carnal está limitada en alcance y en extensión. Y lo mismo puede suceder con la alegría espiritual, a diferencia de que el objeto de nuestro amor es el que ha creado en nosotros esa alegría, ese gozo. Y aun cuando las circunstancias cambian, aún ese gozo puede variar, pero nunca desaparecer, porque es algo permanente. Por eso quiero hablar con ustedes acerca de esto. Después de todo, en este mundo en el que estamos, todavía no llegamos a la plenitud de gozo, porque no hemos estado ante la presencia de aquel que es plenitud de gozo, que es nuestro Señor. Un día llegaremos. Agustín de Hipona dijo que nosotros fuimos creados para Dios mismo. Dice, no hiciste para ti, tú nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto y no descansará hasta que descanse en ti. ¿Se dan cuenta? Alguien dijo que hemos sido creados con un vacío que solamente puede ser lleno por Dios. Y lo vamos a tratar de llenar con 1000 cosas, cosas materiales, cosas mundanas. Van a darnos gozo, pero no va a durar. Están limitadas por extensión, por tiempo. Solamente el gozo que Dios produce puede variar, pero es permanente. Y esa es la diferencia que quiero establecer. El salmista en el Salmo 16 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Se dan cuenta? El alcance y la duración. Dice, en tu diestra deleites para siempre. El alcance es plenitud de gozo, completo. La duración, deleites para siempre. ¿Y se dan cuenta que el salmista utiliza diferentes palabras para referirse al gozo? Ahí no radica la diferencia. La diferencia radica cuál es el objeto de nuestro amor. Hay 3 formas en las cuales podemos entender que los cristianos tienen un gozo que es variante. No necesariamente porque no son cristianos no tengan gozo, lo tienen. Pero el gozo del cristiano varía. Hay 3 razones. La primera es la siguiente. El gozo espiritual varía porque no crece sin obstáculos. Hay espinas que lo hieren. Tenemos tanto amor hacia una persona o un familiar que nos causa un gran dolor, una pena muy grande cuando esa persona fallece. ¿Quién no ha perdido un ser querido, un ser amado? Y aun cuando estamos en cierta manera inexplicablemente gozosos, no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo en Tesalonicenses. Pero hay tristeza por la separación. Así que cuando alguien a quien amamos muere, o cuando alguien a quien amamos nos traiciona, sentimos aflicción. La segunda razón por la que el gozo espiritual varía es porque en nuestro interior se libra una lucha constante entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Sentimos un amor desmedido por las cosas de este mundo, que ese amor desmedido por las cosas materiales desplaza nuestro amor hacia Dios. Y cuando no conseguimos lo que deseamos, o lo tenemos pero lo perdemos, trabajo, casa, carro, amistades, seres queridos, cuando podemos tomarlo y cuando ya lo perdemos, sufrimos. O cuando no nos corresponden al amor que tenemos hacia una persona, el amor mal correspondido provoca dolor. La tercera razón por la que nuestro gozo puede variar es porque todavía no estamos completamente ante la presencia de aquel en el cual hay plenitud de gozo. En 2 Corintios 5:6 leemos lo siguiente. Dice, mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y porque estamos ausentes del Señor, mientras habitamos en este cuerpo, nuestro gozo va a variar. Pero un día, nuestra esperanza gloriosa nos permitirá estar con plenitud de gozo. Un día Él enjugará toda lágrima, pero todavía no. Un día Él hará que nuestros dolores se vayan al olvido, pero todavía no. Por lo tanto, disfrutamos de un gozo que es permanente, pero varía de acuerdo a las circunstancias. Esa es la gran diferencia de lo que vemos aquí. Podemos decir como Pablo dijo en 2 Corintios 6:10, yo estoy siempre pasando por situaciones difíciles. Aunque esté triste, siempre estoy gozoso. Y esa es la historia de ustedes y la mía. Pablo, después de su conversión a Cristo, no significa que los problemas se acabaron. Si alguien le dijo a usted que si viniera el cristianismo y viniera a la iglesia cristiana, sus problemas se acabarían, le mintió. Es cuando más consciente va a estar de los problemas. Un día me decía una hermosa dama en la iglesia, pastor, desde que me hice cristiana, puros problemas he tenido. Como echándome la culpa a mí.
Y le digo, hermana, ¿se da cuenta de que Dios sabía que los problemas venían y por eso la trajo a la iglesia? Para que estuviera rodeada de gente que la amara y le ayudara a sobrellevar esa carga. Uno nunca sabe. Por lo tanto, entendamos esto. Tristes, pero siempre alegres. Por lo tanto, la definición de gozo que puedo darles a ustedes es la siguiente. La alegría, y esto resume lo que acabo de decir hasta este momento. La alegría, que es fruto del Espíritu, es un estado de felicidad profunda que nace del amor de Dios y se encuentra plena en Él. Es una alegría que puede variar en intensidad, pero nunca desaparecerá en esta vida y un día será completa en la vida venidera. Lo opuesto a la alegría es la desesperación, la ansiedad, la angustia. Y no es que no pasemos por esos momentos en nuestra vida. El problema es que hay gente que está feliz sintiéndose mal. Hay gente que es preocupona por naturaleza. Se preocupa porque no tiene que preocuparse también. ¿Sabes qué? Yo le doy un consejo a esas personas y a muchos de nosotros. Si el problema que tienes tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mejor elige el gozo, como lo hace Pablo. Hay un gozo falsificado y esa es la alegría carnal. Y es cierto que existe eso, pero eso no durará. Porque lo único que permanece es lo del Señor. No le decimos no al pecado porque se siente bien o se sienta malo porque no es correcto. Aprendemos a decirle no al pecado porque queremos decirle sí a algo mayor. Y esa es la voluntad de Dios, al amor que Él nos tiene. Segunda pregunta, ¿por qué la alegría es un fruto del Espíritu? La semana pasada consideramos algunos aspectos en esta pregunta. ¿Por qué entonces la carne puede producir este tipo de gozo? ¿Y por qué hemos visto que en gran medida nuestra carne bajo el pecado no ama naturalmente a Dios? Miren, una felicidad superficial que va y viene en las circunstancias cambiantes define a lo que es el gozo carnal. Pero cuando pensamos en la carne, típicamente pensamos en personas que viven vidas abiertamente pecaminosas. Pero no es así. También los cristianos sufren. Un día vamos a escribir un libro que se llama Los cristianos también lloran. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, cuando ustedes seguían los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, todos hemos estado ahí. Pero en el versículo 22 da una alternativa. En lugar de seguir los deseos de su naturaleza pecaminosa, mejor sigan los pasos del Espíritu Santo. Y Él pone en ustedes un fruto, y ese fruto permanece. Y el fruto va a generar de manera diferente. Miren, los dones del Espíritu Santo se dan al creyente una sola vez en el momento en que creímos en Cristo Jesús. En ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo, nos acepta como parte de la familia de Dios y nos da al menos un don a cada quien. A lo mejor 2, a lo mejor 3. Diferente mi don, diferente el don de mi hermano o mi hermana. Pero el fruto del Espíritu Santo es para todos nosotros. Nadie se escapa de él. Como grupo, como iglesia, ahí lo envía el Señor. Y como iglesia ejercemos ese fruto de diferente ángulo. Algunos son más pacientes que otros, algunos son más humildes que otros. Pero la idea es que todos lleguemos a la estatura de aquel por el cual ese fruto ha sido producido en nosotros, que es Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede ejemplificar a la perfección estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. El reto suyo y mío es, ¿dónde me hace falta algo para pedirle al Señor, cooperar con Él para que yo lo pueda producir? Y ese va a ser mi último punto. Pero por lo pronto, conformémonos con lo siguiente. No es vivir una religión, es vivir una relación. He conocido a hombres que son enteramente religiosos, cumplen a cabalidad los mandamientos, son personas que van a todas las actividades de la iglesia, mañana, tarde y noche, toda la semana, leen su Biblia, pero de repente escuchamos y vemos en las noticias que caen en pecado o cometen alguna situación tan terrible y decimos, ¿cómo es posible? Si era un buen creyente o una buena creyente, que no está supeditado a eso. La respuesta a una pregunta como esa es, ¿realmente esa persona habrá conocido del gozo del Señor? ¿Habrá entendido lo que es caminar en el Espíritu y no caminar en la carne? Porque he conocido a muchos predicadores, créanme, y no voy a echarle tierra a nadie, que consideran que aun cuando sirven al Señor, lo que más les gusta es el avión que van a conseguir, o la comida donde van a comer, o el lugar donde lo van a poner. ¿Me explico? Hay otras cosas ocultas ahí. Sí, tienen amor, pero el objeto de su amor es diferente. Si el objeto de su amor no es Dios, entonces el gozo que pueda tener cualquier persona es artificial y es mundano. El gozo nuestro es el gozo que puede superar las adversidades. ¿Por qué? Porque aún
porque por fuera estemos tristes, por dentro seguimos gozosos. Y hay varias razones por las que el amor es el fruto del Espíritu. Primero, porque la alegría es un atributo de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios es feliz? Dios es feliz. Pero no sé quién le vendió la idea a ustedes de que Dios es una persona malhumorada con un mazo que cuando se porta mal le da de mazazos en la cabeza. A menos yo crecí creyendo en un Dios así. Si me portaba mal me daba golpes. Pero Dios es feliz. Ha incluido la palabra gozo por todos lados. De hecho, Pablo en 1 Timoteo 6:15 se refiere a él como el bendito. ¿Y saben ustedes que la palabra bendito, bienaventurado, bendecido significa muy feliz? O feliz, feliz, feliz. Dios es feliz. La palabra bendito se traduce en otros pasajes de esa manera. Pero la felicidad proviene de alcanzar el objeto amado. Vea usted por qué Dios es feliz. Porque Él ama a su Hijo. Él es el objeto de su amor. Pero Él ya tiene al Hijo. Y esa relación lo hace a Él muy feliz. Y el Espíritu Santo hace esa Trinidad maravillosa. Y hay un gozo tremendo que la extienden a la creación de Dios, que son los seres humanos. Dios nos ama y quiere que seamos felices como Él es feliz. Dios no es un padre enojado que busca a alguien para gritarle. Él es infinitamente feliz y nos invita a entrar en su gozo para que esta alegría que Él tiene se manifieste también en nosotros y se note por fuera. Una niña en la escuela dominical iba un poquito confundida y su mamá le dice: hija, ¿qué te pasó? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela dominical? Mamá, la maestra dijo que Jesús es muy grande, grande, grande. Sí, hija, Jesús es grande, grande, grande. ¿Qué tan grande? ¿Como de 10 metros? No, mucho más grande, como de aquí al cielo. Trataba de confundir. Imagínense a sus 6 añitos comprender esa gran teología, es increíble. Al domingo siguiente iba un poco molesta, con los brazos cruzados en el asiento donde iba sentada. La mamá le dice: ¿pero qué te pasó, hija? ¿Cómo te fue en la escuela? La maestra es una mentirosa. ¿Pero por qué dices eso? Mentirosa. ¿Te acuerdas que la semana pasada me dijo que Jesús era bien grande, bien grande, bien grande? Sí, pues ¿qué crees? Hoy me dijo la maestra que Jesús podía entrar a mi corazón si yo abría y le creía en Él. Es cierto, hijo. Pero ¿cómo es posible? No, si entra, se me va a salir. Eso es lo que pasa. El gozo del Señor se debe notar, se debe salir, porque el mismo Dios que mora en nosotros con su Espíritu tiene que dar ese fruto que otros puedan ver. Primero lo disfrutas tú porque tienes esa relación con Dios, pero no puedes tener una relación en servicio secreto de Dios. Lo tienes que dar a conocer con tu gozo. También la alegría a través del Evangelio. No nada más es porque es un atributo de Dios, sino porque el Evangelio es la buena noticia. ¿Se acuerdan lo que los ángeles dijeron cuando nació Jesús? ¿Qué dijeron a los pastores? Les traigo buenas nuevas ¿de qué? De gran tristeza. No, ¿verdad? En mi Biblia es diferente. Buenas de gran gozo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Salvador. Y eso es un motivo de alegría. Ese es el Evangelio, es la buena noticia. Y si la buena noticia a nosotros nos trae gozo, es porque cuando nosotros venimos a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona por su gracia, no porque lo merezcamos, sino por su gracia maravillosa. Y porque hemos sido perdonados y nos ha restituido nuevamente, nos ha restaurado y ha tenido comunión con nosotros, eso se brota en un gozo sin par. Así es que, hermano, si tú tienes cara lo muy chupado, yo creo que no has entendido lo que significa este completo. No debes estar contento por fuera todo el tiempo, pero debe haber un gozo. Y de ese gozo interno, de alguna u otra manera, se tiene que notar. La tercera razón por la que podemos encontrar esto, darnos gozo, es porque Dios quiere darlo, es porque el Evangelio nos lo dice. Y si no me creen, fíjense lo que dice en algunos pasajes. En Jeremías 32:41 dice: me gozaré en hacerles el bien. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente te hace bien, sino que se regocija en hacerte el bien. Isaías 62:4 dice: nunca te llamaré la ciudad abandonada, la ciudad desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios, refiriéndose a Jerusalén. La esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocija por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Como pastor me ha tocado oficiar matrimonios como ustedes no tienen idea, bastantes, increíbles. Y les puedo decir que en el 99.9, porque no, nada es perfecto, 99.9
de los casos, el novio está feliz al contemplar a la novia que se acerca para unirse con ella. Verla caminando por el pasillo es radiante. Se ponen a llorar, a chillar unos, pero de gozo, de alegría, de nerviosismo. Pero están contentos. Esa es la imagen que podemos ver aquí de un Dios que se goza con nosotros como creación. Sofonías lo pone de esta manera: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos sus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Nosotros nos deleitamos cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, hermanos. Dios está ahora cantando sobre nosotros gracias a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y cómo nos ha traído delante de su presencia. Dios se goza por ti. En Efesios 1:5 podemos ver el increíble amor de Dios mostrado hacia nosotros, que hemos sido adoptados. Yo soy padre adoptivo. Mi esposa y yo adoptamos a nuestro bebé desde que tenía 1 añito. Y tenemos un amor increíblemente grande, no los puedo explicar. Si ustedes como padres biológicos aman a sus hijos, yo no me puedo imaginar qué clase de amor es, porque el amor que tenemos hacia nuestro hijo es increíblemente grande. ¿Y saben qué? Nunca había comprendido el amor de Dios tan grande hasta que ese pequeño niño llegó a nuestras vidas. Porque ahora puedo entender cómo como padre adoptivo puedo amar a mi hijo como si fuera mi propia sangre. Y si ese es el amor que yo tengo por mi hijo, imagínense ustedes el amor que Dios tiene por nosotros, que somos adoptados como su pueblo. El amor que le tiene a su propio hijo carnal, en la sangre, en este caso Jesucristo, lo tiene por cada uno de nosotros que hemos sido adoptados. Entonces, Dios nos ama, quiere que seamos felices. Por lo tanto, en resumen, un estado de felicidad arraigado en Dios, en quien es Él y en lo que ha hecho por ti, en el Evangelio, que es afectado por las circunstancias en esta vida, pero que nunca, ninguna circunstancia puede eliminar, y que será un día completo en la vida venidera, cuando estaremos ante su presencia para siempre. Ese es el gozo que Dios ha puesto en ti. Ese es el gozo que quiere que recuerdes en este día. Ahora, ¿cómo podemos actuar con alegría? De esta manera culmina el último punto. 3 formas. Primero, cantar a Dios con alegría. Cantemos a Dios con alegría. Santiago dice en Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. No significa que cante bien. Y si usted me escuchara a mí cantar, yo canto a solas cuando voy yo solo. Dios me conoce, Dios me acepta, me ama tal como soy. Pero es cantar. John Owen dijo que el canto fue el medio designado por Dios para que los hombres expresaran su alegría en una forma de agradecimiento. Yo no me imagino lo que va a ocurrir con el último canto que tengamos este día. No solamente se llama júbilo, pero después de lo que usted ha escuchado, usted no tiene excusa para cantar a todo pulmón. Porque realmente Dios se goza cuando escucha la alabanza de su pueblo. Y el canto nos produce a nosotros alegría, como le produce alegría a Dios. Segundo, ore a Dios con acción de gracias. Ore a Dios con acción de gracias. En todo momento, con todo ruego y súplica, den gracias a Dios en todo. No por todo, sino en todo, en las buenas y en las malas, en todo hay que dar gracias al Señor. Eso nos llena de alegrías. Pablo en 1 Corintios 7:29 dice que el tiempo es muy corto, así que ahora, de ahora en adelante, los que se alegran, de alguna otra manera, alégrense, porque eso va a acabar. El gozo terrenal va a terminar. Solamente el gozo celestial va a perdurar. Y sin embargo, sé que un día, dice, eso también pasará, pero su gozo no pasará, hermanos. Finalmente, no solamente vamos a hablar de cantar a Dios, de orar en acción de gracias, sino de compartir la alegría de ver a Dios obrar. Juan nos dice en el capítulo 15, versículo 11, que él escribió la carta a los creyentes. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Él se gozaba de decirle a los creyentes las cosas que veía de Dios obrar en ellos. A veces tenemos testimonios en la iglesia y contamos a otros cómo nos va, ¿verdad? Pero al que llega nada más de gozo es al que lo está contando. Pero aquí el reto es, ¿cómo poder decirle a alguien más lo que vemos que Dios está haciendo en su vida y decirle, hermano, ¿sabes qué? Dios está bendiciéndote. Mira, cuando llegaste aquí ni conocías un pasaje bíblico y ahora amas estudiar la Biblia, amas compartir la Biblia. De eso se trata. Se trata no de ser interesantes, se trata de interesarse. Ser interesantes es hablarle de mí. Interesarse es saber lo que esa persona es
y lo que esa persona tiene y lo que esa persona hace. Interesarnos por otros nos llena de gozo no solamente a nosotros, pero llena de gozo a aquellas personas también. Esta es una de las formas más comunes que Pablo en el Nuevo Testamento escribía las cartas a la iglesia. Me he dado cuenta, he escuchado, le decía a los tesalonicenses, de las cosas grandes que Dios está haciendo en sus vidas, de que ahora ustedes son caritativos, son amorosos, son genuinos, y eso lo celebro y me llena de regocijo. Imagínense cómo se sintieron los cristianos en Tesalónica cuando recibieron esa carta. De eso se trata. Ojalá que CFE, ojalá que Christ Fellowship en español sea una iglesia que acostumbra a contar el gozo del Señor al decirle a otras personas las cosas maravillosas que vemos que Dios está haciendo en la vida de esas personas. Y ese debe ser un reto. Y esa es mi parte final. Entonces, 3 puntos de acción. Cante alabanzas. Eso es importante. Use su voz para expresar su alegría. Ore con gratitud. Agradezca a Dios en oración por las bendiciones que ha recibido. Y en tercer lugar, comparta su alegría. Hable con otros acerca de la obra de Dios y lo que ve a Dios obrar en sus vidas. Mientras prepara su corazón para cantar con júbilo, póngase de pie. Este canto final nos hace recordar a nosotros que este es un tiempo de celebración. No es un funeral. Venimos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las palabras de este canto deben de salirse de nosotros para poder expresarle a Dios lo que creemos acerca de Él. Así que le invito a poder expresar su gozo. Y sí, ¿por qué no? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él merece todo de nuestro ser. Porque el Padre de alegría está aquí en este lugar. Y mientras el grupo de alabanza se prepara para guiarnos en esto y decirnos que no hay más tristeza, no hay más lamento, este es un tiempo para celebrar. Y celebremos a nuestro Dios. Padre, gracias por recordarnos en esta mañana la importancia del gozo que hemos recibido como hijos suyos. Por ese fruto que está en nosotros, ahora permítanos, Señor, poder hacerlo madurar. Que usted lo haga madurar en nosotros para que se note, para que se vea, para que yo pueda cantar con alegría, para que pueda orar dando gracias y para que pueda de una manera muy particular contarle a otros la manera en cómo veo que Dios está obrando en sus vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, el mejor ejemplo que tenemos de todo este fruto de su Espíritu, oramos y a Él honramos. Y solamente a Él, Padre, homenajeamos en este día. En nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.